Buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente a través de estos medios con ustedes, y en esta ocasión nos corresponde ver acerca del libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, en el cual estaremos teniendo una breve reflexión de él. Le invito a usted, amado hermano, que ha leído este libro de Éxodo maravilloso, a que juntos recordemos algunos pasajes de la obra maravillosa que Dios hizo en su pueblo. Quiero iniciar, amados hermanos, diciéndoles lo siguiente. Las versiones de la Septuaginta griega y la Vulgata latina en el Antiguo Testamento asignaron el título Éxodo a este segundo libro de Moisés. Éxodo, que significa salida o partida. El libro tiene por tema el comienzo de Israel como nación del pacto. Relata de qué manera cumplió Dios su antigua promesa hecha a Abraham, multiplicando sus descendientes y haciéndolos una gran nación, redimiéndolos de la tierra de esclavitud y renovando con ellos el pacto de la gracia. Al pie del santo monte les confiere las promesas del pacto y les entrega normas de conducta para vivir una vida santa y también un santuario en el cual puedan hacer ofrendas por sus pecados y renovar los lazos de confraternidad con Dios sobre las bases de una gracia perdonadora. Éxodo es el libro de la redención. En esta extraordinaria experiencia de los israelitas que salen de Egipto en pos de la tierra prometida, hay una interesante tipología de la redención de toda la humanidad por Dios. La esclavitud en Egipto representa o es el tipo del mundo de Faraón, que viene a ser un tipo de Satanás en este mundo, que oprime el mundo a través del pecado. Y Moisés, el libertador, un tipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado y liberarnos de las garras del enemigo. Hermanos, yo les invito a ustedes a que en esta tarde veamos 5 puntos que hemos denominado, que hemos dividido el libro de Éxodo. Y quisiera empezar con el primer punto, que nos dice así: preparación del hombre de Dios para la tarea de Dios. Preparación del hombre de Dios para la tarea de Dios. Dios prepara a su pueblo. Dios prepara a hombres y mujeres para que le sirvan. Y la preparación que Él nos da, hermanos, es una preparación que a veces no entendemos, pero que el Señor nos otorga su bendición. Esta preparación del hombre se encuentra del primer capítulo 1 al capítulo 4, cuando usted pueda leerlo. Dice que es el trasfondo de la vida de Moisés. Hay una persecución tiránica. Esa persecución empieza cuando el pueblo de Israel empieza a crecer. José ya había muerto, el faraón de Génesis y de José en Génesis ya habían muerto, y es otro faraón, es otro pueblo que viene de generación en generación creciendo y que se hace tan numeroso que el faraón actual de Éxodo tiene temor. Dice la palabra de Dios que tiene temor de que se rebelen contra ellos porque eran muchos, tienen una fuerza bastante fuerte en número. Y entonces él empieza a hacer, recordemos en paralelo la parte del Nuevo Testamento cuando nos habla de que Herodes, para evitar que Cristo naciera, manda matar a todos los niños, ¿verdad? Para evitar que naciera. Pero el propósito de Dios es otro. Y también aquí Faraón ordena a que todos los niños sean asesinados y que solamente se dejan a las niñas. Pero Dios empieza su obra. Dios empieza su llamamiento. Dios empieza el plan de salvación para su pueblo a través de un niño, Moisés. Que este niño nace y ustedes saben la historia, que lo ponen en una cesta, lo llevan en el río y finalmente la hija de Faraón lo encuentra. Y diríamos ahora, qué curiosidad, ¿verdad? Qué curioso que la misma madre de Moisés lo amamanta y está cuidándolo junto a la hija de Faraón. Los primeros 40 años que Moisés crece en la corte faraónica con esa educación, y después empieza la cuestión de que ve a un egipcio que maltrata a uno de sus hermanos hebreos, y dice la palabra que por defenderlo lo mata. Y él tiene temor porque sus mismos paisanos, diríamos, solo los mismos hebreos, le dicen: ¿quién te ha elegido por juez? Y él tiene temor y huye de Egipto. Y huye de tal forma que llega a Madián. Y ahí en Madián dice la escritura que pasa nuevamente otros 40 años dedicado a los rebaños.
Pero en esos rebaños que cuidaba, ahí conoció a su suegro Jetro, a su esposa Séfora, y en esos primeros 40 años de su educación y de formación de su carácter, hermanos, viene el llamamiento que Dios le hace en Horeb. Acuérdense de esa zarza que dice hasta el himno, el canto, era una zarza que no se consumía, pero Moisés va obediente a la voz de Dios y Dios le empieza a llamar. El plan de Dios está funcionando. El plan de Dios empieza a tener la forma que Él quise. Ese es el primer tema. Ver, amados hermanos, cómo Dios prepara al hombre para la tarea que firmemente Dios va a ejercer en beneficio de su pueblo a través de hombre. ¿Y ese hombre quién fue? Moisés. El tema número 2 dice en nuestro estudio, gracia triunfante. Gracia triunfante. El pueblo de Dios liberado de la esclavitud. Y usted va a encontrar toda esta historia desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18. Ojalá usted pueda leerlo en su hogar. El triunfo de Dios sobre los poderes del mundo, sobre los poderes del ejército faraónico, por medio de las 10 plagas. Ya sabemos que Moisés no era un hombre docto en hablar, no era un hombre de buena palabra, pero Dios también le manda una ayuda a través de su hermano Aarón. Y van los dos para ejercer los prodigios y señales que Dios había determinado. Y empieza por medio de las 10 plagas a preparar el camino en el cual el faraón, lejos de dejar ir al pueblo, se endurece más hasta que finalmente la última plaga. Ustedes saben que cuando manda Dios al ángel a matar a los primogénitos, incluyendo al hijo de Faraón, es cuando él sale. Cuando él sale, el pueblo sale, lo libera y se van. Pero vienen muchas cosas más, amados hermanos. Muchas cosas más después de esa liberación momentánea que Faraón les da. Dice nuestro estudio que hay en esa gracia triunfante y en esa liberación de la esclavitud, hay 6 símbolos de la salvación. El primero es la Pascua, el símbolo y apropiación, hermanos, del Calvario. El cruce del Mar Rojo es una zambullida de fe que representa como un bautismo. El maná del cielo, el alimento, el pan de vida que Dios le dio, que nos representa como una Eucaristía. Y la peña hendida, el agua de vida que nunca falta, porque el Señor nos la provee. La región Refidim, donde es una victoria anticipada sobre el mundo, donde Dios envía al pueblo a luchar contra los amalecitas. Y tenemos la historia que cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Pero cuando él la alzaba nuevamente las manos, el pueblo de Israel iba triunfante. Y dice la Escritura que después de tanto cansancio, tuvieron que ponerle unas piedras a un lado de las manos para que las pudiera tener para arriba. Y así darle la victoria. Y en ese tiempo el general, el que luchaba por Dios, era Josué. El goce anticipado de la victoria sobre el mundo empezó ahí. Y después también Dios, a través de su amor y de su gracia, empieza a designar, a decirle a Moisés que tiene que tener una ayuda, y empieza a designar ancianos para la organización de la actividad religiosa y de la distribución de los elementos y la administración de su pueblo. El punto número 4 nos dice el fracaso de la carne y arrepentimiento del pecado. Si usted lee del capítulo 32 al 33 va a ver todo esto. La rebelión, la apostasía, la idolatría, amados hermanos. Todo eso ha empezado. Pero no quisiera saltarme algo también muy importante. Perdón, hermanos, me salté el número 3. Dice así: la promesa del pacto, la absoluta sumisión a la voluntad revelada de Dios como especial tesoro y gente santa. Dice en el verso 19, en el capítulo 19, en el verso 4, dice, en el verso 5 dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La promesa del pacto, la absoluta sumisión a la voluntad de Dios como especial tesoro y como gente santa. Los principios básicos de una vida dentro del pacto que vinieron a ser los 10 mandamientos, hermanos. La vida santa en la conducta de cada uno con respecto a los demás, a los libros de la alianza, amados hermanos. Las leyes y las 3 grandes festividades. Dice, la palabra de Dios dice que después de la promulgación de los 10 mandamientos, Dios le dio al pueblo una serie de estatutos que consistían en una aplicación de la ley a la vida cotidiana. Y también les dio 3 fiestas: la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esos eran, amados hermanos, las 3 conductas de una vida santa con respecto a Dios y con respecto a los demás. Pero también tenemos una vida santa en la adoración y comunión con Dios. Las figuras del sacerdocio, la figura del sacrificio y la figura del mobiliario del tabernáculo. Dice también, amados hermanos, que después de dar la ley al pueblo, Dios mandó construir un tabernáculo o tienda con diferentes muebles. Este iba a ser su morada en medio de los israelitas en su peregrinar por el desierto. Cada mobiliario tenía un profundo valor simbólico. El primer mueble era el arca del pacto, desde donde Dios se encontraría con los israelitas. En su interior estaban guardadas la ley, un poco de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y esto constituye un símbolo de diferentes aspectos de la persona de Cristo. Después de las indicaciones de cómo debía de construirse el tabernáculo, Dios designó a Aarón para que fuera sumo sacerdote, a sus hijos para el sacerdocio y a los levitas para que le ayudaran. También mandó que hicieran para ellos vestidos especiales con los que ministraran. Y todo ello, amados hermanos, nos recuerdan la gloria y la hermosura de Cristo y también la obra intercesora de Él, de Cristo, a nuestro favor. Ahora sí, perdón hermanos, llegamos al punto número 4. El punto número 4 nos dice el fracaso de la carne y el arrepentimiento del pecado. Y cuando decimos esto, amados hermanos, ustedes se han de acordar, desde el capítulo 32 al capítulo 33, ustedes lo van a leer, la rebelión, apostasía, idolatría, y se rompe la comunión con Dios. Y decimos esto porque recuerden ustedes que cuando Moisés sube y se tarda, dice la escritura que fueron 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en comunión con Dios y Dios estuvo proveyéndoles las leyes del pacto o los 10 mandamientos, y la gente se empieza a desesperar. Y aquí Moisés nos abandonó. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos algo para adorar. Y empiezan, amados hermanos, a juntar todas las joyas, todo el oro que tenían, y Aarón se encarga de hacerles un becerro, el becerro de oro, y le empiezan a adorar. Empiezan a adorar ese becerro, y baja Moisés con las tablas de la ley, y se enoja de tal forma que las arroja y se rompen. Y hubo una consecuencia, hermanos. No tenemos mucho tiempo de platicar todo, porque no nos bastaría tiempo, días, para hablar de todo lo que ha sucedido en el libro de Éxodo. Pero usted lo puede leer en su hogar y usted puede ver qué es lo que estamos diciendo. El pueblo tuvo un castigo, amados hermanos. Dios se enojó, tuvo un castigo. Sin embargo, Dios es un Dios que Él no guarda la ira y el coraje, sino que es un Dios de amor y misericordioso. Y entonces Moisés, viene el arrepentimiento, el castigo e intercesión de Moisés, el mediador. Por eso decimos al principio que Moisés es un ejemplo como Cristo. Ahora tenemos un mediador ante Dios Padre, Jesucristo. En ese tiempo, el mediador entre Dios y los hombres era Moisés. Y entonces en su capítulo 33, del verso 1 al 23, nos habla que Moisés intercede por el pueblo. Dios había dado un castigo, pero finalmente Dios accede y perdona a ese pueblo corrompido
y pecador e idólatra. El capítulo 5, el último capítulo que quiero comentar con ustedes, el último tema, provisión divina para el pecado y perdón permanente por medio del sacrificio. Dios nos reafirma en el pacto de gracia y nos advierte en contra de la idolatría. Esto usted lo va a encontrar desde el capítulo 34 al final, el capítulo 40. Hay unos medios de gracia para evitar la apostasía: el sábado y el tabernáculo. Dios ordenó que 6 días trabajarás y el séptimo harás tu obra. Y Dios nos ordenaba que por esos medios de gracia que Él dejó a su pueblo de Israel tenían que descansar el sábado. Y el tabernáculo para ofrecer ofrenda por los pecados delante de Dios. El capítulo 35 al 39 nos dice que hay una promesa de la congregación de cumplir con los planes de Dios. El pueblo de Israel reconoce en Dios su libertador y ellos hacen una promesa de cumplir con los planes de Dios. Triste y lamentablemente, usted y yo conocemos la historia más adelante, que no fue la promesa cumplida, porque el pueblo siguió corrompiéndose, porque el pueblo siguió adorando, porque el pueblo siguió alejándose de Dios, después de las maravillas y la obra y los milagros que Dios hizo para su pueblo. Y finalmente, amados hermanos, en el capítulo 40 nos dice formas de adoración aceptadas y santificadas por el Señor. Dios nos manda, Dios nos ordena cuál es la forma de adorarlo, cuál es la ofrenda que Él acepta y cuál es la ofrenda que debemos de santificar para estar presente delante del Señor. Hermanos, yo espero que estas breves palabras le hayan ayudado a usted a conocer y si no a recordar lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, la promesa que Dios le hizo a Abraham y que se cumple en el pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Dios actuando en la vida de su pueblo, liberándolo, cumpliendo todas sus promesas, proveyéndolo durante su travesía en el desierto, cuidándolo y protegiéndolo siempre, amados hermanos. Quiera Dios que cada uno de nosotros, al leer nuevamente este libro y meditar en él, veamos el amor, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que Dios le bendiga en esta tarde y que sea con usted y su familia. Gracias.